Ejemplo. Continuamos aún con algunas distribuciones discretas, al menos para cerrar y generalizar estas partes. A continuación, entonces, vamos a calcular el campo eléctrico para una distribución, en este caso discreta, compuesta por, no sé, se me ocurren cuatro partículas cargadas ubicadas en ciertas posiciones en el espacio tridimensional, ¿ok? Entonces pasamos a tres dimensiones. Y ojo, este razonamiento aplica para partículas puntuales en cualquier posición en principio, ¿ok? Yo voy a hacer para un caso más o menos sencillo para que vean cómo se simplifican las cosas cuando si aplicamos el principio de superposición, pues podemos separar, podemos dividir el todo en sus partes. En principio, recuerden que en eso justamente de eso justamente se trata cuando hablamos del principio de superposición. Entonces, en principio vamos a dibujar aquí un sistema de coordenadas para ubicar algunas cargas de interés para nosotros. Aquí, ok, voy a dibujar un sistema de coordenadas aquí de esta manera. Ok, digamos así. Esto sería el ejemplo, si no me equivoco. Me parece que sería el ejemplo 3. Déjenme ver. Este sería el ejemplo 2. Sí, este sería nuestro ejemplo 3. Tenemos así. Entonces esto, pues, X, Y y Z. Imaginemos que tenemos la siguiente configuración. Y bueno, solamente para poner más cosas por aquí, déjenme extender este sistema de coordenadas. Voy a extender las X hacia atrás, las Z hacia abajo y las Y hacia la izquierda, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, pues tenemos nuestro origen de coordenadas aquí. Ok, imaginemos que tenemos, no sé, se me ocurren cuatro partículas cargadas, ¿ok? Cuatro partículas puntuales cargadas a una cierta distancia. Para simplificar las cosas vamos a colocarlas a la misma distancia del origen, pero a lo largo de, en este caso, el eje X positivo, una en el eje X negativo, una en el Z positivo y una en el Z negativo. Vamos a identificar en principio cada una de estas posiciones, ¿ok? Entonces vamos por aquí. Eso sería, estaría en el punto, una carga Q, vamos a decir, en algún punto a una distancia, lo voy a llamar así, cada una, digamos, vamos a ponerlo así, cada una de estas separaciones tiene una distancia A. Es decir, el módulo de cada una de esas posiciones es A. Para simplificarlo, es alguna longitud A. Y voy a quitar y voy a dejar expresada solamente en una de ellas, ¿ok? Pero en principio asumamos que la distancia, en este caso del origen a cada una de esas cargas, pues es simplemente algún valor A. Ay, qué feo salió. Déjenme por lo menos hacerlo un poco más decente. Ok, listo. A de distancia. Ok, entonces lo primero que siempre les digo es pues tener nuestro sistema de referencia. En principio las cargas ya estaban ahí, lo único que yo he hecho es, en realidad lo he hecho al contrario, pero imaginemos que las cargas ya estaban ahí y pues nosotros ponemos nuestro sistema de coordenadas de tal manera pues que ese origen coincida en este plano que formarían estas cuatro cargas así como están, ¿ok? Ojo, no siempre van a estar en esa posición privilegiada. Por eso les digo que este razonamiento igual sirve para generalizar, sea donde sea que se coloquen estas cargas y cada carga, pues en este caso especial, pues le vamos a llamar Q y punto, ¿ok? Simplemente Q. Pueden tener el valor que sea, incluso podría darle Q1, Q2, Q3, Q4 y a cada una de las separaciones un R1, R2, R3, R4 para generalizar, pero vamos a hacer un caso sencillo en principio y después ustedes mismos pueden extrapolar ese mismo razonamiento. Ok, tenemos entonces ya nuestro sistema de coordenadas y lo que sigue en principio pues es ciertamente describir los vectores posición para cada una de estas cuatro partículas puntuales. Nombrémoslos así, no sé, se me ocurre R1 aquí, R2 por aquí, R3 por aquí y R4 aquí. Entonces son cuatro cargas puntuales. Tenemos sendos vectores posición para cada una de las cargas. Lo que sigue sería algún punto en donde nos queremos calcular el campo eléctrico. De nuevo, la intención aquí pues en realidad es hacer algo como esto. Calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en algún punto, digamos, en algún punto a lo largo del eje Y, para ver cómo se comporta en este caso
el campo eléctrico debido a estas 4 cargas puntuales en este punto. ¿Ok? Aquí no hay una carga, este es algún punto nada más en el eje Y. Lo siguiente, entonces, si ya tenemos identificadas las posiciones, sabemos que es una distribución discreta, entonces vamos a aplicar la ley de Coulomb usando la definición de campo eléctrico para sistemas, en este caso distribuciones discretas. Y pues comencemos por lo que necesitamos. Principio, como les dije hace un momento, lo interesante aquí es que podemos separar el todo en sus partes. Es decir, el campo eléctrico, aquí no sé hacia dónde apuntará, así, tal vez así, no lo sé, en principio no lo sabemos. El campo eléctrico en este punto, que depende de la posición, de esta posición, pues va a corresponder a la suma, en este caso vectorial, de los campos eléctricos debido a cada una de las 4 cargas en esas posiciones. Entonces, primero, observar que podemos separar ese campo eléctrico en la posición R, que es justamente, recuerden, la posición R es donde se quiere medir el campo eléctrico, donde aparecen los subíndices R1, R2, R3, indican las posiciones de las cargas, digamos Q1, Q2, Q3, Q4, que en este caso ambas valen lo mismo. Entonces aquí aplicando el principio, y lo voy a poner mejor así, ¿ok? Para que quede claro que estamos aplicando, es el principio de superposición, ¿no? Que es como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, separemos el todo en sus partes. El campo eléctrico, en este caso, en el punto R, ¿no? En la posición R, se puede separar de la siguiente manera: el campo eléctrico debido a la partícula 1 en ese mismo punto R, más el campo eléctrico en este caso de la partícula 2 en el mismo punto R, y así, más el campo eléctrico de la partícula 3 en ese punto R, en ese mismo punto R. Vamos a mover esto aquí un poquito más a la derecha. Y el campo eléctrico de la partícula 4 en ese mismo punto R. Recuerden que la manera de cómo escribíamos esto de manera compacta para no escribir todo esto a la vez era de la siguiente manera, ¿verdad? Si, por ejemplo, si tenemos esto, se puede escribir simplemente como la sumatoria, ¿no?, de los campos debido a la partícula iésima en la posición R y suman, en este caso, sobre todas las partículas. Si hubieran n partículas, pues suman sobre las n partículas. En este caso, nuestro n aquí, pues, es básicamente 4, porque son solamente 4 cargas puntuales. Entonces, nuestro problema se reduce a calcular los campos eléctricos debido a cada una de las 4 partículas y al final sumarlos vectorialmente. ¿Ok? Entonces comencemos por la primera, el campo eléctrico debido a la primera carga puntual. Tendremos entonces de la siguiente manera: la constante de Coulomb, ¿correcto? Y ok, esto es principio de la superposición, y ahora aplicamos para recordarles la justificación y de por qué usamos tal o cual cosa. ¿Cómo calculamos en este caso los campos eléctricos? Por la definición del campo eléctrico, que es fuerza por unidad de carga sumado, combinada esa definición con la ley de Coulomb. Entonces teníamos que esas dos definiciones combinadas para cualquier, en este caso, y lo voy a poner así, ¿ok? Para cualquier campo, no, ya comencemos por el 1 de una vez. En este caso, para el campo 1, está dado de la siguiente manera: 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, mejor i, para hacerlo después, epsilon sub 0, la carga iésima involucrada sobre el módulo de R, es decir, la posición donde se quiere medir el campo, menos la posición de esa carga iésima, cubo aquí, y el vector, en este caso, separación entre el punto donde se quiere calcular el campo y la posición de la carga. Porque recuerden que lo que se necesita no es los vectores posiciones de las cargas, ni la posición donde se quiere calcular el campo eléctrico. Por ejemplo, lo que se necesita es esto: R menos R2, esto R menos R3, esto aquí que sería R menos R4, esto aquí que sería R menos R1, ¿verdad? Y así. Entonces, de esa manera lo que se necesitan es las distancias, los vectores separación entre donde está la carga hacia donde se quiere calcular el campo eléctrico debido a esa carga. En este caso tenemos claramente 4, que yo lo voy a borrar aquí para que no ocupe espacio, pero
Esto ya lo teníamos, en este caso ya lo habíamos calculado y está en el video anterior justamente del resumen de toda la parte de la electrostática, ¿ok? Pueden revisar eso para que vean, en este caso, por qué es de esa manera. Aquí lo vamos a aplicar. Entonces tenemos de esta manera, pero tenemos las cargas, aún no tenemos los vectores separación, pero los podemos calcular, ¿ok? Y vamos a comenzar a calcular para cada una de estas cargas. Entonces, primero construyamos nuestros vectores. Este vector R está a lo largo del eje Y, entonces escribimos vectorialmente ese R, pues si notan aquí, pues no tiene ni componente X ni componente Z, este R aquí, ¿ok? No tiene ni componente X ni componente Z, entonces tendrá la siguiente forma: 0 en X, algún valor en Y, que puede ser positivo o negativo, algún valor, justamente es mi variable, ¿ok? Y variable en este caso del punto donde se desea calcular el campo eléctrico, y 0 en Z, ¿ok? Esto obviamente en metros. Yo voy a obviar las unidades porque aquí estamos trabajando ya en sistema internacional. Cualquier cosa que pongamos pues va a tener que estar en sistema internacional. El campo eléctrico va a terminar estando en unidades de Newton sobre coulombs, y bueno, va a ser eso. Entonces por esa razón vamos a obviar las unidades nada más, pero no quiere decir que no sean importantes en principio. Entonces tengo el vector R por aquí, voy a escribir el vector R1, que sería este, ¿verdad? Incluso voy a poner 1, 2, 3, 4, y por aquí arriba voy a dejar expresado que Q1 es igual a Q2, es igual a Q3, es igual a Q4, y todas son igual a Q, para que quede claro y para tener un cierto orden, al menos al escribir. Ok, R1 entonces será, como pueden ver aquí, solamente tiene componente X, ok, solamente tiene componente X, y es alguna, en este caso, posición en X. Bueno, no alguna posición en X, es exactamente esta distancia A que habíamos configurado. Se encuentra a una distancia positiva a lo largo del eje X. Entonces aquí es A, y en las otras dos pues 0,0, ok. R2 por otro lado, que sería este de aquí abajo, ¿no? Z negativo, entonces sería 0 en X, 0 en Y y menos A. Exactamente, porque recuerden que la distancia del origen a todas las cargas, el módulo de esa distancia es A. Entonces sería aquí menos A, porque está hacia abajo, ¿ok? R3, voy a escribirlo por aquí, será de la siguiente manera, pues será en las X negativas, entonces es menos A, 0, 0. Y por último R4, que sería este aquí arriba, ¿verdad? Sería 0 en X, 0 en Y y A en Z, 0, 0, A. Bueno, lo que queda es calcular los vectores separación, como vemos aquí, que es lo que necesitamos, y el módulo de esos vectores separación. Recordando que esta ecuación aquí es justamente la combinación entre la definición del campo eléctrico y la ley de Coulomb, ¿ok? La definición del campo eléctrico y la ley de Coulomb. Pasemos entonces a hacer los siguientes cálculos aquí. R menos R1, digamos esto. Esto está sencillo, ¿no? Componente a componente, restamos los vectores, son justamente lo que necesitamos. 0 menos A, pues menos A. Y menos 0, pues queda el Y. 0 menos 0, 0. Incluso rápidamente podemos calcular ya directamente aquí el módulo de ese vector, que sería la raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado. Seguimos, pues tendremos el R menos R2, sería R menos esto aquí, 0 menos 0, 0, Y menos 0, Y, 0 menos A positivo, ok, esto es Y. Y por aquí el módulo de R menos R2 sería Y cuadrado más A cuadrado. Es exactamente el mismo, si se dan cuenta, pero lo voy a poner, bueno, en ese orden para que lo vean, pero es lo mismo, ¿ok? De esta manera. Seguimos, tendremos por aquí R menos R3, que será R menos R3 aquí, 0 menos A, tengo que es A, Y menos 0, tengo que es Y, 0 menos 0, 0. Calculamos el módulo de esto, 3, esto será Y cuadrado más A cuadrado de la misma manera. Y por último, R menos R4. Esto de aquí menos esto de aquí. 0 menos 0, 0. Y menos 0, Y. Y 0 menos A, 0, Y, menos A. Y sus módulos, su módulo, perdón, sería de esta manera. Y cuadrado menos A al cuadrado es A al cuadrado
de esta manera. Si ustedes perciben, básicamente lo que hemos hecho aquí abajo lo podemos ver geométricamente por aquí. Esto vale A, esto vale Y, esto valdría, voy a ponerlo para que se vea con otro color. Esto, por ejemplo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, como pueden ver. Si decimos que la distancia esta es A, sé que la distancia del punto del origen hasta algún punto aquí solamente es Y, algún Y. Esto de aquí será pues A más Y al cuadrado para cualquiera de los 4 casos, ¿ok? Básicamente es la hipotenusa de cada uno de esos triángulos, en este caso rectángulos que se forman aquí, ¿ok? Si se observa geométricamente es completamente compatible con lo que estamos haciendo analíticamente aquí abajo, ¿ok? Es totalmente compatible. Y bueno, aquí se borró cuando hice esto, ok. Ya tengo entonces los vectores y tengo los módulos. Lo único que me queda es reemplazar en mi ecuación para las componentes aquí y sumarlas todas. Como pueden ver, las 4 van a compartir la constante. También las 4 van a compartir la misma carga, ya que Q1, Q2, Q3, Q4, todas valen Q. ¿Ok? Otra cosa que van a compartir, en este caso, no siempre, si es que esto es porque se encuentran a la misma distancia nada más, ¿ok? En este caso lo que van a compartir son los módulos, pero lo voy a hacer eso aquí para que se vea más claro, ¿ok? Entonces vamos por aquí. Entonces aplicamos, ¿no? Esto, en realidad no aplicamos, ya sustituimos estos, en este caso vectores, en nuestra ecuación y vamos a tener la siguiente manera. Entonces el campo eléctrico E será igual a que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, esto lo voy a factorizar y las cargas las reemplazo al final, ¿ok? Entonces tendríamos Q1 sobre el módulo, en este caso de cada una de estas elevado al cubo, sería aquí y cuadrado más a cuadrado, todo eso a las 3 medios, ¿ok? Multiplicado por qué cosa, vamos por aquí, para el primer caso por menos a, y, 0. Y de una vez hago esto, ¿ok? Voy a factorizar la carga, porque las 4 cargas son iguales, ¿ok? Q aquí. Aquí voy a dejar un 1. Ok, menos. Y ya directamente los... No, ya lo voy a dejar los módulos, ¿ok? Después los factorizo para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Menos 1 sobre raíz de y cuadrado más a cuadrado, todo eso a la 3 medios, por el vector, en este caso separación, que sería 0, y, a. 0, y, a. ¿Ok? El tercero, voy a escribirlo ya por aquí abajo, bueno, más, ¿ok? Más 1 sobre el módulo al cubo, que es, continúa siendo y cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, por el vector, que sería ese aquí, a, y, 0, más el último que me queda, ¿no? 1 sobre raíz, ¿no? Y cuadrado más a cuadrado, todo eso a la 3 medios por el vector que sería 0y menos a, 0y menos a. Vamos a hacerle su colita aquí para que no parezca un 4. También, aquí también, aquí también. ¿Ok? Y bueno, cierro aquí mis llaves. Como pueden ver, los 4 términos tienen 1 sobre, en este caso, y cuadrado más a cuadrado 3 medios. Factorizo todo, ¿ok? Voy a factorizar todo y lo voy a escribir aquí. El campo eléctrico total de toda la distribución en el punto R, eso lo escribo al final de nuevo en el punto R, será Q sobre Q, para no se confunda con 9, 4 pi epsilon sub 0, porque 1 sobre, en este caso, y cuadrado más a cuadrado, todo eso a la 3 medios, y de esta manera voy a escribir lo que está dentro, lo que me queda dentro, menos a, y, 0, más 0, y, a, más a, y, 0, y por último más 0, y menos a. Ok, y sumamos entonces el campo eléctrico entonces total será, consolidando esto, y lo voy a escribir así para que sea más bonito, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga sobre y cuadrado más a al cuadrado, todo eso a la 3 medios, y aquí sumemos, miren, las x con las x, las y con las y, aquí x, 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 x,
Menos A más 0, menos A más A, 0. Más 0 da 0. Entonces la primera componente tenemos que da 0. No hay componente en X. Segunda componente, las Y con las Y, aquí y aquí. Tengo que eso es Y más Y más Y más Y, la chica Y, 4Y, ¿ok? 4 veces Y. Y 0 más A, por último aquí, 0 más A más 0, hasta ahí tengo A, más menos A da 0. Y es lo que se esperaba en realidad, que no haya ni componente X ni componente Z por la simetría del problema. Si observamos aquí, esto por ejemplo, el vector que va desde la carga 2 hasta la posición donde quiero medir el campo, pues me dará un campo en esta dirección. Esta otra, por ejemplo, me dará un campo en esta dirección. Ambas, como son... No, perdón, esta no sería esta. Esta de aquí me daría el campo en esta dirección. Ambas, en este caso, como están en el mismo plano XY también, y son la misma carga, si no fueran la misma carga no se cancelan, ¿ok? Y como son la misma carga, ambas tienen las mismas, en este caso, los mismos módulos aquí, direcciones opuestas. Cuando se suman vectorialmente esas componentes, efectivamente dan 0 en esa línea y solo se me van a quedar las componentes, en este caso, hacia la derecha que se refuerzan, ¿verdad? Se refuerzan en este caso cuando hacemos esa suma. Por lo tanto, justamente lo que esperábamos era que el campo eléctrico en este punto tenga esta dirección si las cargas son positivas, claro. Porque si este Q es un número negativo, lo que va a pasar aquí es que el campo va a apuntar hacia el otro lado. En principio, si es que fuera positiva, si son positivas, pues el campo apunta en esa dirección como resultante. Y pasaría lo mismo si este vector posición ya no está por aquí. Si se empieza a apuntar por aquí, el campo eléctrico aquí, pues apuntaría en la misma dirección que los, en este caso, vectores posición, que van desde la carga hasta donde se quiere medir, ¿ok? Al menos nosotros estamos midiendo aquí a lo largo de todo en cualquier punto, perdón, del eje Y. Y lo vamos a ver incluso cuando analicemos más adelante. Entonces, en principio tenemos de esta manera. Este es nuestro vector campo eléctrico que depende de la posición. Incluso ahora lo voy a escribir de mejor manera, lo voy a acomodar aquí. E, que depende de R, como pueden ver. Y bueno, si ustedes notan, R es ¿quién? 0, Y, 0, es decir, Y es la posición en donde se quiere medir. Y bueno, lo voy a dejar así, voy a poner Y aquí para que se vea que explícitamente depende de la posición en Y. Claro que en las otras es exactamente 0, pero en el fondo es justamente de quien depende de la posición, ¿ok? Aquí lo voy a dejar mejor para que se recuerde eso. Y bueno, ponemos aquí pues 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y le pongo aquí 4. Bueno, voy a dejar este 4 aquí para que sea bien, no lo voy a cancelar, ¿ok? 4Q por Y sobre esto. A 3 medios. Y como no hay componente en X ni en Z, y esto tiene, si aquí estoy escribiendo un vector, aquí esto debería ser un vector en principio. Así como está, es incorrecto. Entonces le agrego el vector unitario en la dirección de Y, que sería pues J, ¿verdad? Si quieren escribirlo de esa manera o como está arriba también queda bien. Ok, analicemos esto que también es importante, al menos en principio analizar esto. Y aquí sí le podemos poner algo más. Esto debería estar en Newton Coulombs, solo para darle coherencia, para que tengan unidades de todas maneras, ¿ok? En Newton Coulombs. ¿Qué podemos hacer aquí? Hay cosas interesantes que se pueden hacer con este resultado, porque recuerden, todo lo que se hace para obtener el resultado aquí, que es el campo eléctrico en cualquier punto, en este caso a lo largo del eje Y, como pueden ver, R aquí y Y aquí, justamente son las posiciones en donde se quiere medir el campo eléctrico. Todo esto que se ha hecho es para saber cómo se comporta el campo en cualquier punto, al menos en ese eje. ¿Por qué? Para evitar tener que calcular en cada punto, ¿verdad? Porque los problemas comunes y corrientes te dicen, ok, tienes 4 cargas, calcula en este punto una distancia de 5 metros y bla, bla, bla. Ok, calculas y ese resultado solo te vale para 5 metros. Pues la idea, si nosotros sabemos manejar funciones, es que podamos
puedas usar esto y calcular para infinitos puntos en realidad. En este caso para infinitos puntos a lo largo del eje Y. Y una de las cosas que se hace aquí para averiguar cómo se comporta, porque nos interesa tener a la mano una forma útil de saber el comportamiento de una función, es decir, poder decir cómo se comporta el campo eléctrico aquí cuando se quiere medir justo en el centro de esa configuración, es decir, en el origen, R0, es decir, cuando Y es 0. ¿Cómo se comporta a distancias muy lejanas? Cuando R tiende al infinito, en este caso cuando Y tiende al infinito. Entonces eso es importante, es decir, es interpretar el resultado. Los pasos que normalmente seguimos aquí, pues son esos. Justificar primero, identificar qué ecuaciones vamos a usar y justificarlas. Por ejemplo, aquí hemos usado el principio de superposición. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso 4 cargas puntuales, cada una con su efecto, ¿no? Que puede ser en este caso, este problema, la totalidad del problema puede ser dividida en sus partes con el efecto de cada una de esas cargas, en este caso en este punto, manifestándose con su campo eléctrico en este punto y luego sumándolas vectorialmente. Otra ecuación que hemos identificado es, ok, son interacciones eléctricas, por lo tanto, quien va aplicado pues es la ley de Coulomb. En este caso esta es la ley de Coulomb combinada con la definición del campo eléctrico, ¿ok? Y por último, bueno, en el medio lo que se hace normalmente es el cálculo, ¿no? Que es parte importante también. Justificación, interpretación, cálculo, que está aquí todo el cálculo. Y lo último sería, ¿qué significa este resultado? ¿Qué hacemos con este resultado? Pues lo que hacemos en principio es ver cómo se comporta. Ya que tenemos una función, no cae mal saber cómo se comporta esa función. Entonces vamos por calcular algunas cosas en principio. ¿Qué se necesita saber? Se necesita saber, por ejemplo, cómo se comportaría esa función, es decir, el límite, cuando Y, no sé, se me ocurre, tiende a 0. Es decir, de E, recuerden que esto depende solo de Y, voy a escribirlo así, ¿ok? Cuando el campo eléctrico tiende a 0. Si nosotros vemos y calculamos ese límite aquí, podemos ver claramente que cuando Y tiende a 0, este denominador tiende a cubo, aquí hay una constante, pero aquí multiplicado por 0, es decir, cualquier número que salga aquí por 0 es el vector 0, en principio, ¿ok? Bueno, esto es el vector. Entonces tenemos que es el vector 0, en principio, ¿ok? O si quisieran solamente analizar la componente de Y, se queda así, pero bueno, ya lo pusimos vectorialmente, es mucho mejor todavía. Otra cosa importante a preguntarse es cómo se comporta la función cuando tiene, no sé, a más menos infinito. Los dos, yo lo voy a hacer los dos juntos, ustedes intenten hacerlo uno separado del otro. Y en realidad ni lo voy a hacer, lo voy a dejar como una especie de reto para ustedes mismos. No reto porque saben calcular límites, entonces para que verifiquen ustedes mismos. Pero ojo, y aquí es lo importante, calcular límites no es evaluar la función. Ustedes pueden caer en la tentación y poner aquí esto es infinito, esto es infinito, me va a quedar infinito sobre infinito debe ser 1, ¿verdad? Qué mentira más cruel. No, por supuesto que no. ¿Ok? Entonces por ahí no es el camino. Cuando aparecen indeterminaciones, lo que tiene que hacer un buen ingeniero, un buen estudiante de ingeniería, de física, de matemática, pues en este caso es usar las herramientas correctas. Y para estos casos pues se debe eliminar la indeterminación si se pudiera. En este caso obviamente se puede, si no, no les estaría pidiendo hacerlo. ¿Ok? Entonces el límite de esa función, en este caso, cuando Y tiende a más menos infinito. En principio esto debe dar 0, ¿ok? Pero también observando e interpretando ese resultado significa algo, que la interacción eléctrica, es decir, esa interacción eléctrica entre las partículas, tiene que decrecer cuando las distancias son extremadamente grandes. Es decir, estos infinitos significan eso, distancias extremadamente grandes. Y obviamente, como pueden ver aquí, decrece con un patrón que si lo observan así, continúa siendo el cuadrado de la distancia.
¿ok? Continúa siendo el cuadrado de la distancia. De una manera un poco extraña, pero si se dan cuenta cuando en las unidades aquí, continúa dependiendo del, en este caso, decreciendo con el cuadrado de la distancia. Pero pasa algo, parece, en el camino. Ok, eso es en los puntos críticos 0 en infinito, pero es extraño, ¿verdad? Que el campo, en este caso, la componente Y del campo eléctrico, porque solamente hay componente Y como pueden ver, se comporte así. Es decir, si yo quisiera hacer una gráfica de la componente Y del campo eléctrico versus la distancia a donde está, lo que me está diciendo es básicamente esto. Y es un poco extraño en principio, que aquí el campo eléctrico es 0. Cuando Y es 0, el campo eléctrico es 0. Y a distancias muy, muy grandes, es decir, cerca del infinito, tiende también a 0. Entonces, en el camino, en el medio, ¿cómo es? ¿Es así? ¿Crece y después decrece? ¿O decrece y después tiende así? Parecería que no sabemos y parecería que en principio no tenemos información, pero algo debe pasar en el camino, porque si no, no tendríamos una función en principio. Otro entonces de las cosas importantes por hacer aquí es justamente calcular los puntos críticos de esta función. ¿Cómo calculas puntos críticos de la función? En principio, pues calculas puntos críticos calculando la derivada, los máximos, perdón, máximos y mínimos. Y, por ejemplo, para calcular eso, máximos y mínimos, se necesita en principio usar los criterios de cálculo, es decir, criterio de la derivada. Primer criterio de la derivada, que la derivada, en este caso de esa componente Y, respecto de Y, sea 0. Es decir, vamos a encontrar los puntos donde la función tiene pendiente 0 en ese punto. ¿Para qué? Porque en ese punto es paralelo al eje X, es decir, tenemos algo así. Cualquier función f de X, recordamos un poco de cálculo aquí. Si tuviera una función de esta manera, los puntos en donde la derivada se hace 0 son los puntos donde, ¿no? Como pueden ver aquí, la derivada es paralela al eje X. Ergo, parecería que tenemos o un máximo o un mínimo. Esos son los puntos críticos en principio. Y puntos de inflexión también que aparecerían por ahí. En principio nos interesan estos máximos y mínimos para ver el comportamiento global de la curva. Es decir, para saber, al menos tener idea de un bosquejo de cómo se comporta esa función. Y bueno, además de esto tenemos el criterio de la segunda derivada para ver si en este caso es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Para cualquier detalle acerca de eso, pues revisar cualquier libro de cálculo que ahí aparece todo, ¿ok? Aquí lo vamos a aplicar básicamente. Ok, si derivamos esto, y está fácil derivarlo en realidad, y hasta de cabeza diría que lo voy a hacer. Voy a juntar esto de aquí y lo voy a sacar. No necesito esa constante porque si lo igualo a 0, esa constante acaba muriendo, ¿ok? Entonces yo voy a derivar esta partecita nada más, esto que está aquí, que voy a encerrar aquí, ¿ok? Voy a derivar eso nada más. Y eso debería darme esto, a ver, a cuadrado menos 2y al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado. Como aquí tengo 3 medios, cuando subió y derivé la segunda vez, aquí debería ser 5 medios. Y eso igualarlo a 0. ¿Ok? Derivo eso y entonces eso igual a 0. Como pueden ver aquí, el denominador es imposible que sea 0 para cualquier número real en realidad. Claro, me dirán, esto sí se hace 0, sí, y es un número imaginario, sí, efectivamente. Pero estamos calculando para puntos reales en el espacio tridimensional en principio. Entonces esto no se va a hacer 0. Esto es garantía que no se va a hacer 0. Entonces lo que sí puede ser 0 es el numerador. Entonces tenemos que a cuadrado más 2y al cuadrado debe ser 0. Y de aquí podemos extraer puntos críticos para esa función. De donde obtenemos que y puede tomar valores de más menos, sería a sobre raíz de 2, ¿correcto? Entonces esos serían los puntos críticos que puede tomar a. Como vemos, tenemos dos puntos críticos. Siguiente paso es averiguar si es pues un máximo o un mínimo. Aplicamos la segunda derivada a esto, volvemos a derivar. Ya no igualamos a 0, sino evaluamos la función esto en esa segunda derivada. Y voy a poner aquí, ok. No lo voy a desarrollar porque ya eso se lo dejo a ustedes, como los animo a hacerlo ustedes mismos. Derivan por segunda vez aquí, derivan por segunda vez
a la función en y, respecto de y no la igualan a 0, sino lo que hacen es evalúan la función en estos dos puntos críticos, es decir, en más menos, primero en uno y después en otro, obviamente, ¿ok? Más menos a sobre raíz de 2 y el resultado que tenga, dependiendo si es positivo o negativo, pues tendrán un máximo o un mínimo según sea el caso, ¿ok? Lo que vamos a obtener es lo siguiente, que el punto, en este caso, y más, más a positivo, a sobre raíz de 2 es un máximo y menos a sobre raíz de 2 es un mínimo. Entonces vamos a tener eso en específico. Entonces voy a poner así, y máximo, cuando hagan eso van a obtener eso, ¿ok? Y máximo, y esto sería un y mínimo, menos a sobre raíz de 2. Entonces, al menos teniendo estos puntos de referencia, sabiendo que la función se hace 0 cuando tiende a 0, la función se hace 0 cuando tiende al infinito, y que en el camino tenemos un par de máximos y mínimos, nosotros podemos ya, por lo menos, hacer un bosquejo y tener una idea de cómo se comporta nuestra función. Y esta vez lo voy a hacer así, donde esto sería la componente y del campo, esto sería el parámetro y propiamente dicho, es decir, la distancia hacia, en este caso, a esa configuración de 4 cargas, y la función se comportaría así. Voy a hacer un poco más grueso aquí. Tengo aquí que es 0 y en el infinito se hace 0. En algún punto, en el positivo, no en algún punto, en el a, en este punto en específico, aquí voy a ponerle a raíz de 2, alcanza un máximo, y en algún punto, digamos por aquí, menos a raíz de 2 alcanza un mínimo, y esto lo voy a escribir arriba porque aquí lo va a cortar la curva. A raíz de 2 alcanza un mínimo. Entonces tendremos algo así. No sé si me ocurre algo así. Ok. Y como a partir de aquí es un máximo, quiere decir que pues todo lo que sigue debería decrecer. Y como aquí es un mínimo, todo lo que sigue debería decrecer para que en el infinito de nuevo sea 0, así como hemos calculado aquí. Para más menos infinito se hace 0, ¿ok? Entonces tenemos un bosquejo de cómo se comporta, ¿no?, el campo eléctrico para una distribución, si observan, de 4 cargas puntuales colocadas en una especie de, no sé, cuadrado aquí, o rombo. Bueno, es un cuadrado, ¿no? Pero visto de lados, como si fuera, bueno, en realidad un cuadrado es un rombo también de lados iguales. Pero en principio eso, ¿ok? Entonces tenemos de esa manera y hemos intentado analizar el problema por completo. Recuerden, la receta es básicamente eso. Y la voy a apuntar aquí para tenerla en cuenta de todas maneras en todos los casos que veamos en adelante, ¿ok? La receta, en realidad, para poder analizar por completo, y no es una receta única, ¿ok? Más es una, ¿qué le digo? Es una sugerencia de receta para poder analizar con más propiedad los problemas, para ir un poco más allá de simplemente reemplazar la fórmula, ¿ok? Primero, recuerden, lo primero es identificar, no, perdón, colocar nuestro sistema de referencia, ¿ok? Nuestro sistema de referencia es lo primordial. Luego, identificar la distribución, es decir, si es una distribución discreta o continua. Tercero, que tenemos eso, pues identificar, en este caso, justificar lo que estamos haciendo, es decir, qué ecuaciones vamos a usar, justificar con las ecuaciones que vamos a usar, ya sean las leyes de Coulomb, el principio de superposición, etc. Lo que sigue es hacer los cálculos, calcular, y con el resultado interpretar, que significa que es lo que acabamos de hacer, interpretar, tener el contexto global, es decir, poner en contexto las cosas, ¿ok? Incluso este valor aquí pues tiene un valor en el campo eléctrico máximo y este tiene un valor mínimo aquí, ¿ok? Que serían, si ustedes reemplazan estos valores en esta ecuación, van a obtener ese valor, ¿ok? Yo no lo voy a hacer aquí, los animo a que ustedes lo hagan. Ok, vamos con unos problemas más. Déjenme adicionar una página más por aquí. Vamos con algunos problemas más que se me ocurre. Ok, vamos con el cable infinito. Ok, sería este el problema 4, me parece, ¿verdad? Si no me equivoco, sería el problema... sí, el ejemplo 4. El ejemplo 4. Ok,
Ok, vamos con esto rápidamente. Esto es un poquito más corto en realidad. Imaginemos que tenemos un cable. Yo no puedo dibujar un cable infinito, pero imaginemos que tenemos un cable infinito. No tiene bordes por aquí, ok. Y nos piden calcular el campo eléctrico en algún punto, pues a una distancia perpendicular de ese cable. Ok, primera cosa por hacer, pues establecer nuestro sistema de referencia. Recuerden que el sistema de referencia ustedes lo escogen donde se les dé la regalada gana, en principio, así como suena, donde se les da la regalada gana, son amos y señores de escoger su sistema de referencia, porque es básicamente el punto de observación. No sé, se me ocurre colocarlo aquí, por cambiar por dejar de colocarlo donde están las cargas. Se me ocurre poner el sistema de referencia justo donde me piden calcular el campo, en este caso eléctrico, ok, en ese punto. Ok, vamos entonces a construir ciertas cosas. Primera cosa hecha, sistema de referencia on. Segunda cosa, identificar la distribución. Si por ejemplo esta distribución, digamos que es un cable, pues como dije, y la densidad lineal es uniforme. Recuerden que uniforme significa que se mantiene constante en cualquier punto a lo largo del cable y es positiva, es una carga positiva. Entonces por ahí tenemos eso, densidad de carga uniforme. Entonces esto corresponde a una distribución continua. ¿Ok? Vamos a usar el modelo en este caso del campo eléctrico para distribuciones continuas. Dicho esto, pues como la distribución es continua, podemos expresar cualquier elemento. Voy a poner por aquí, voy a ponerlo así, cualquier elemento de carga de la siguiente manera. Como tenemos que la distribución, la densidad lineal es lambda, pues el elemento de carga puede ser descrito como lambda por un diferencial. Como pueden ver aquí, el cable está a lo largo de la componente, al menos aquí como lo hemos puesto, a lo largo de la componente Y, ¿ok? Entonces sería lambda diferencial de Y. Recordando qué cosa, y es lo interesante, que cuando hablamos de distribuciones continuas, pues esto lo voy a poner aquí arriba, ¿ok? Aquí simplemente lo voy a dejar de Y voy a decir que este pedacito es un de Q, perdón, y este pedacito es un pedacito con longitud infinitesimal, ¿no? Es un elemento de línea de Y'. ¿Por qué Y'? Porque recuerden que esta es la variable justamente que identifica los lugares donde están las cargas. El R sin primar es el punto donde se desea calcular el campo. El R primado es el punto donde se encuentra la carga, ¿ok? Así como en los ejemplos del discreto, el R sin primar continúa siendo, es decir, este R sin primar, ¿no? Continúa siendo la posición donde se quiere medir el campo. El R', prima me refiero con esta rayita, es donde se encuentra la carga, y eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, al ser una distribución continua, ese elemento de carga puede escribirse como lambda diferencial de Y. ¿De dónde sale esto? Pues de la misma definición de la densidad lineal. Recuerden que la densidad lineal se define como carga por unidad de longitud, y como la longitud longitud así, ¿verdad? Y como la longitud en este caso específico, como pueden ver, Y va así, y esto de aquí está exactamente en la dirección de Y. Entonces esto se convierte pues en un diferencial de Y simplemente. Borro esto y ya tenemos por aquí. Cosa importante también por mencionar aquí. ¿Qué más tenemos que mencionar? Nada más. Vamos entonces ya a escribir nuestros vectores propiamente dicho. Entonces, si observamos, ¿cuál es el vector donde queremos medir el campo eléctrico? Así como está. ¿Cuál es el vector en donde queremos medir? Si nosotros hemos ubicado nuestro origen justo donde queremos medir, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Pues está fácil, ¿verdad? 0,0,0. Lo otro no es tan evidente. ¿Cuál es el vector en donde está la carga? Pues aquí, ¿verdad? Donde he señalado aquí. Entonces voy a trazar un vector aquí. Que sería el vector R primado. El R es a secas, sin primar, ni lo dibujo porque es un punto, ¿ok? No puedo dibujar un vector de un punto. Entonces este sí lo puedo dibujar. Y este sería, pues, ¿qué cosa? Si observamos aquí, sería
alguna posición en Z, como pueden ver, se ve así, ¿no? Alguna posición en Z, pero alguna posición en Z que, no sé si se observa aquí, es básicamente esto y esto, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, es exactamente la posición, digamos, Z, donde se quiere medir el campo, hacia abajo, ¿no? Es la distancia fija en donde se quiere, la distancia de donde está el punto hacia donde está la carga, ¿ok? Pero vamos a escribir aquí por partes. Entonces tendríamos componente X del vector, en este caso R'. Algún X, ¿verdad? Algún X primado, porque como pueden ver, no, algún X no. La posición en X es en 0. Si está justo por debajo, aquí es 0. Ok, la posición en Z sí sería algún menos Z, como se puede ver aquí. Ah, no, pero no, este es Z, perdón. En Y, ahora sí, en Y, a lo largo de, en este caso, de esta coordenada, es algún Y'. Ahora sí, esto es algún Y'. Y ahora sí, esta parte, que es la distancia Z que les decía, es a una distancia exactamente igual a menos Z, ¿no? Porque está por debajo de nuestro sistema de referencia. Sería un menos Z. Ok, entonces tenemos a nuestros dos vectores y recuerden que para construir nuestro campo eléctrico no necesitamos a estos vectores, sino a la distancia entre esos dos vectores. En otras palabras, el vector que va de donde está la carga a donde queremos medir, que sería este aquí, ¿verdad? Sí, lo voy a escribir aquí al lado, que sería exactamente este aquí, el vector donde está la carga a donde queremos medir el campo. Y si puedes notar, es exactamente el negativo de R', ¿verdad? ¿Será que va a dar eso cuando restemos estos dos vectores? Pues parece que sí, ¿no? Vamos a ver. R menos R' es igual a ¿qué cosa? 0 menos 0, pues 0, ¿verdad? 0 menos Y' es menos Y'. Y 0 menos menos Z es Z. Jóvenes, ¿esto es exactamente el negativo de esto? Claro que sí, porque incluso alguien me podría decir, pero esto ya era el vector 0. 0 menos este vector es exactamente el negativo de eso. ¿Ok? Pero en fin, ya lo hemos calculado aquí. Lo siguiente que necesitamos, en principio, si recuerdan, ya no necesito calcular de punto a punto, porque esta es una distribución continua, y esa suma, que en principio era el principio de superposición, aquí esa suma se convirtió en una integral. ¿Ok? Entonces, aquí calculamos el módulo. Vamos a calcular el módulo, R menos R' módulo. Esto sería 0, esto sería Y' al cuadrado más Z al cuadrado. Todo eso raíz. De nuevo, como pueden ver aquí, la variable sobre la que vamos a sumar es Y', que es justamente sobre, en este caso, a lo largo del eje X, ¿ok? A lo largo del eje Y, ¿ok? Entonces, lo que sigue aquí es pues ya, en principio, escribir la integral. Escribimos esa integral y vamos por aquí. El campo eléctrico, entonces, el campo eléctrico para esta distribución, ya escribo aquí, ok, que depende de R. Como pueden ver, R es esto, Z, porque, como pueden ver aquí, solamente hay dependencia de esta posición Z aquí, ok. Ya lo vamos a ver. No es la variable de integración, es lo que va a sobrar. R de Z sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0. La integral de ¿quién? Pues de diferencial de carga sobre R menos R'. Aquí estoy escribiendo para tener un poco de ayuda de memoria, para recordar. Un poco de repetición a veces es bueno. R menos R' vector, separación. Tenemos todo esto ya. Tenemos todo esto, recuerden que dq, el diferencial de carga, lo tenemos aquí expresado ya en la variable de integración. Y pues escribimos nuevamente aquí, E de R será igual 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la integral de lambda de Y' sobre, aquí ya reemplazo esto directamente, este es el módulo al cubo, que sería esto al cubo, es decir, Y' al cuadrado más Z al cuadrado, todo eso a la 3 medios, multiplicado por el vector aquí separación, que sería 0 menos Y' Z, 0 menos Y', Z. Como pueden ver, tenemos tres integrales en este caso para Y. Y además, ya que escribimos la variable de integración, podemos ver
de dónde a dónde va nuestra variable, nuestra integral, es decir, los límites de integración. Al ser esta, en este caso un alambre, un cable infinito, pues la variable iría desde menos infinito hasta infinito positivo, ¿ok? Entonces de esta manera, menos infinito hasta infinito. Y bueno, en principio podemos identificar algunas cosas que nos van a ser útiles aquí. Identificamos que la variable de integración efectivamente es y', ¿ok? Y podemos observar algunas cosas más. Que aquí la componente x va a dar 0. Ya de antemano podemos escribir eso. El vector e, y escribimos sus componentes. Para la componente ex, esto va a ser 0. Va a tener alguna componente y tal vez, y alguna componente z tal vez, que solo vamos a calcular de la integral propiamente dicha. Tal vez alguien por aquí se desaparezca y no tenga más componentes, pero eso lo vamos a ver. Pero ya en principio, al ser esto 0, 0 por cualquier cosa que sea esta integral va a continuar siendo 0. ¿Okay? Entonces la primera integral está, es decir, la componente x del campo eléctrico es 0 aquí. Ok. Y bueno, esto en Newton Coulombs nada más. Ok. Lo siguiente sería pues calcular e de y y e de z. E de y entonces sería que separamos esta integral para esta componente. Vamos a tener como la densidad en este caso es uniforme, puedo ir sacando aquí ya la densidad de carga aquí y el signo de esta, es decir, multiplicar a toda esta integral por la componente y. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces tendríamos menos 1 sobre, y el lambda lo saco también ya, menos lambda sobre 4pi epsilon sub 0, integral de menos infinito hasta infinito de y', diferencial de y' sobre y' al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Eso sería la componente y. Y por este lado voy a escribir a la componente z. La componente z, que sería de la siguiente manera. Esto sería igual a aquí todo esto multiplicado por z. Y si notan, la variable de integración aquí, ¿no?, es y', z para esta integral es básicamente una constante y puedo sacar a lambda y a z de la integral y escribirlo ya directamente. Entonces aquí tendría, ya no con signo negativo, lambda z sobre 4pi epsilon sub 0, la integral desde menos infinito hasta infinito de y' sobre y' al cuadrado más z al cuadrado 3 medios. Aquí podemos hacer dos tipos de trabajo, el trabajo esforzado o el trabajo astuto. El trabajo astuto consiste en hacer uso de las herramientas matemáticas que se aprenden en el cálculo y poder calcular estas integrales de manera simple. Es decir, identificar ciertas propiedades de ciertas funciones que pueden ser beneficiosas para nosotros. En principio, si ustedes observan esta función de aquí, es decir, la función que está aquí adentro, esta es una función impar. ¿Por qué es una función impar? Y antes de hacer los cálculos, voy a poner por aquí a un costado una especie de paréntesis, ¿ok? Si hablamos de una función impar, debe cumplir lo siguiente para que sea una función impar. F de menos x, vamos a decirlo con la variable de toda la vida, debe ser igual a menos f de x. Ese es el requisito para que una función sea impar. Gráficamente podemos notar que una función es impar de la siguiente manera. Si esto es f de x y esto es x, una función impar, por ejemplo, es una función lineal así, de esa manera, impar. Claro, 45, 45 aquí. Otra función impar sería, no sé, se me ocurre ahora mismo, la función x al cubo, impar. Si tú reemplazas, si cambias en este caso, en lugar de x le pones menos x, te devuelve el valor exactamente simétrico, no sé si es la palabra antisimétrico, no recuerdo bien, pero en este caso, por ejemplo, si es, no sé, 1 aquí, te devuelve el menos 1 por aquí abajo, ¿ok? Si puede, si se diría de esa manera. Y para las funciones, otra función, por ejemplo, impar, solo por recordar, esto sería, no, esto es el coseno. Una función impar, por ejemplo, es la función seno, ¿no? Eso, que cumple esta característica que está aquí.
Ok, vamos entonces con otra característica importante para esto de las integrales. Ah, se me iba justamente la idea de por qué demonios hacía este gráfico, ok. Si tenemos, por ejemplo, ese x al cubo y yo quisiera integrar desde algún punto a positivo hasta algún punto, desde un punto menos a negativo hasta un punto a negativo, si recuerdo esto, vamos a poner que fuera x cubo. Si quisiéramos integrar esa función, básicamente recuerden que la integral es el área bajo la curva, con la diferencia que el área por encima de la curva, es decir, cuando tienes por encima de la curva, esta área es negativa y esta área es positiva. ¿Ok? Entonces, si sumamos y los límites son simétricos, es decir, por ejemplo, menos a, no sé, por ejemplo, menos infinito hasta infinito, es decir, los límites son simétricos, el área van a ser iguales y con signos opuestos. Y cuando calculen esa integral, el resultado va a ser un bonito número llamado 0, ¿ok? Que es uno de los grandes inventos de las matemáticas. Entonces tenemos de esa manera, si cumple, en este caso que es impar, esto debería ser en principio 0 y parece que efectivamente lo es, porque si ustedes reemplazan, en lugar de poner y', le ponen un menos y', vamos a hacer el intento, menos y' sobre menos y' al cuadrado más z cuadrado, todo eso a la 3 medios. Eso es igual a qué cosa, menos y' sobre esto de aquí al cuadrado, es y' al cuadrado más z cuadrado, todo a la 3 medios. Como pueden ver, esto que está aquí es exactamente el negativo de esto. Ergo, esto es una función impar y la integral, como los límites son simétricos, debería ser 0. ¿Ok? De esa manera. Y por otro lado, no está de más recordarles acerca de la propiedad también de una función par. Cuando una función es par, pues cuando cumple esto. Si yo le pongo el signo menos, le cambio la variable. Y esto es igual exactamente a la función original, función par. Ejemplo de funciones pares, bastantes. Por ejemplo, el x al cuadrado, ¿no? Si te pones, por ejemplo, un valor 1, te da 1 aquí. Si le pones menos 1, te continúa dando 1. Es decir, te devuelve el espejo aquí con el eje vertical. Ok, entonces eso es lo que necesitamos saber. Para que borre aquí, aprovechando que lo tenía aquí. Teniendo en cuenta esto, si nosotros calculamos la integral, es decir, el área por aquí y el área por aquí, en puntos simétricos, en límites simétricos de nuevo, estas áreas continúan siendo iguales. Y es decir, no necesito calcular la integral desde menos a hasta a. Me será suficiente calcular la integral desde 0 hasta a. En 0 usualmente los límites son más bonitos a veces, ¿no? Y más simples de calcular. Entonces, de manera más económica puedo decir que, en este caso, si encuentro alguna función par, pues me será, y con los límites en este caso simétricos, simplemente la duplico y le evalúo desde 0 hasta su límite superior, por ejemplo. ¿Okay? Entonces la integral, una integral par será en este caso eso, el doble, y cambiamos los límites de integración ya no de el negativo al positivo, sino desde el 0 a la parte positiva y se acabó. ¿Okay? Entonces eso en principio. Si notamos entonces y aplicamos eso ya directamente aquí, y voy a poner mi línea aquí un poco más a la derecha para que no estorbe mucho. Cabe, sí cabe. Esto debe ser 0, es decir, nos ahorramos de calcular. Esto no es 0, pero si observan, esta función es par, porque si hago este cambio, como muestro aquí para las funciones pares, esta función continúa siendo la misma aún después de cambiar menos y', perdón, aún después de cambiar y' por menos y', porque este y' al cuadrado, menos y' al cuadrado es y' y continúa siendo la misma función. Entonces podemos incluso reducir esta función y decir que ez va a ser igual al doble, es decir, lambda z 2pi, ya le multipliqué por 2 ahí, pero por el doble, ¿ok? Y la integral ya no de 0 a infinito, sino, perdón, ya no de menos infinito a infinito, sino de 0 a infinito de diferencial de y' al cuadrado más z cuadrado, todo eso a la 3 medios. Como pueden ver, no nos hemos dedicado a hacer esta integral. Ha sido mucho más sencillo recordar una propiedad, ¿no? Para encontrar esos valores. Aquí entonces me resta solamente calcular esta integral
que en principio es una integral sencilla de calcular. Si no me falla la memoria, y ya le he calculado antes me parece, si no me falla la memoria, esta integral tiene la siguiente forma. Bueno, aquí tengo las mismas, lambda z sobre 2pi epsilon sub 0, y aquí sería, ya no integral, no. Si mi variable es y', aquí sería y' sobre z al cuadrado, si no me equivoco. Espero no equivocarme. Después lo verifico aquí en el Wolfram mismo, ¿ok? No, aquí estoy poniendo x. Aquí sería y' al cuadrado más z al cuadrado raíz. Me parece. Esto es el... sí, creo que sí. Sin miedo, creo que sí. Estoy casi seguro de que es esto. Si no estoy seguro, pues después lo escribo en los comentarios. Pero sí, creo que sí, no me estoy equivocando aquí. Ok, entonces la integral indefinida de esto, pues esto, ahora lo que me queda es aplicar los límites. Entonces tengo que e de z será igual a lambda z sobre 2pi epsilon sub 0. Y aquí aplico los límites, ¿verdad? Entonces el límite cuando y' tiende a infinito, ¿de quién? Pues de y' sobre z cuadrado sobre raíz de y' al cuadrado más z al cuadrado menos el límite cuando y' tiende a 0 de y' sobre z cuadrado y' al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ok? Aplico esos límites y de nuevo, jóvenes, de nuevo caemos en algo de que ojito y cuidado con reemplazar simplemente. Los límites no se tratan de cálculo de límites, no se trata de reemplazar. Se verán tentados en decir, esto es infinito y me va a quedar infinito entre infinito e indeterminado. O peor todavía, infinito entre infinito es 1. No, por el amor de Dios, no es. ¿Ok? Por el amor de Leibniz y Newton, que inventaron estas cosas, no. ¿Ok? Entonces, esto no da eso. Y de nuevo, los invito a calcular por el método que se les antoje. A mí me gusta, por ejemplo, calcular haciendo artificios matemáticos. Divido entre y' arriba y entre y' abajo. Arriba me queda 1. Esto entra dentro de la raíz con un y cuadrado. Y por ahí voy a eliminar la indeterminación. ¿Ok? O, si prefieren y son más expertos todavía, pueden usar L'Hopital, es decir, derivar arriba, derivar abajo, y aplican ahora sí el límite. Y si se elimina la indeterminación, pues check. Y esta está fácil, ¿verdad? Límite cuando y tiende a 0. Cuando y tiende a 0, esto es z cubo con esto, y sea lo que sea por aquí, multiplicado por 0, debe dar 0. ¿Ok? Esto da 0 inmediatamente. Y bueno, puedo ponerlo así. 0. ¿Ok? Y esto no da 0. ¿Okay? No da 0. Esto debe dar... déjenme ver. Debería, en principio, dar esta parte así. 1 me parece. Bueno, no 1, sino 1. Dejen simplificando, ¿ok? Entonces tengo de esta manera aquí. Tendría el límite después de sacar después de sacar esto. El límite de esto debería dar 1 sobre z al cuadrado. ¿Ok? Entonces e de z será igual a lambda z sobre 2pi epsilon sub 0, 1 sobre z al cuadrado. Con este z aquí, z con z, me queda un z abajo. Y entonces el campo eléctrico, la componente z del campo eléctrico me quedaría expresada simplemente como lambda sobre 2pi epsilon por z. Y para que quede más evidente todavía, voy a escribirlo así, ¿ok? La componente z del campo eléctrico depende de quién, de la variable, en este caso de la posición en donde se quiera medir el campo. Entonces tenemos lambda sobre 2pi epsilon y z aquí, ¿ok? Tenemos entonces esa dependencia. Y de nuevo caemos en la pregunta, ¿qué se hace con este resultado? Pues se hace las mismas cosas que hemos venido haciendo para todos los problemas. Inspeccionamos, ¿no? Inspeccionamos cómo se comporta este sujeto. Y recuerden que el campo eléctrico vectorialmente quedaría con componente 0 en x, componente 0 en y, que es la integral 0 que salió aquí,
y la componente EZ, que en este caso es justamente esta EZ que tenemos aquí, y bueno, en Newton's Coulomb, ¿verdad? Entonces eso en principio. Pero ahora, ¿cómo se comporta esta componente pues del campo eléctrico cuando cambia Z? ¿En cero cuánto vale? En cero parece que se hace infinito. Eso parecería un problema y vamos a analizar eso aquí ahora, ¿ok? Y en el infinito, ¿cómo es? Cuando z tiende a un número muy grande, pues se hace cero, tiende a cero. Ahí estamos bien. Y vamos a ver, en principio, cómo se comporta. Y si se nota, el comportamiento es más sencillo que eso, ¿verdad? Porque todo esto es una constante dividido entre la variable. Eso es una hipérbola, ¿no? Esa es una hipérbola que se abre, en este caso, de esta manera. Si yo quiero graficar, vamos a decir así, la función, así, no sé. No pidan un dibujo bonito, por favor, ¿ok? El pulso no ayuda. Entonces, si yo quisiera graficar una función de este tipo, pues sería algo así, ¿no? Donde esto es la componente e de z y esto es la distancia z hacia donde se quiere medir. Recordemos en principio qué era lo que estábamos midiendo. Teníamos, y lo voy a dibujar por aquí nada más para no subir hasta arriba. Teníamos un cable cargado con una densidad una densidad lineal, perdón, lambda, y se quería medir a alguna distancia z perpendicular del cable. Si ustedes se dan cuenta, si lo mido por encima del cable, el campo eléctrico tiene un valor, esto es zetas positivos aquí, y aquí son zetas negativos. Si lo mido por encima del cable, el campo eléctrico tiene valores negativos, es decir, perdón, positivos, es decir, esta componente es positiva, entonces el campo eléctrico en este punto, por ejemplo, tendría que apuntar hacia arriba, ¿no? Y si quiero medirlo, digamos, en algún punto Z por debajo, que es esta región, es decir, por aquí, para cualquier valor del campo de las posiciones por debajo, pues el campo eléctrico tiene valores aquí, como se pueden ver, negativos. Entonces esperaríamos ¿qué cosa? Que el campo eléctrico en algún punto Z por debajo de ese cable tenga esta dirección hacia abajo. ¿Ok? Entonces esa es la interpretación que le estamos dando. Y esto es una constante claramente y todo esto es una constante. ¿Ok? Y creo que nada más incluso. Y, no, sí, algo más. La pregunta que dejé abierta hace un momento, lo que les decía acerca de qué pasa con el campo eléctrico cuando queremos medir en z igual a 0. La respuesta es sencilla en el sentido siguiente. Cuando hemos hablado de que esto es un cable y cuando hemos usado el modelo para, en este caso, una densidad lineal, estamos considerando lo siguiente, que este cable cargado, las dimensiones que voy a llamarle, no sé, el diámetro de este cable es 0. ¿Y qué quiere decir que el diámetro sea 0? Que ese cable no tiene dimensiones. Es decir, la densidad sería la densidad volumétrica, la real, sería una cosa infinita. Eso no existe. Entonces, el modelo, en principio, aplica para un cable, una distribución, la cual tiene en este caso una cierta longitud muchísimo mayor, digamos, a esta otra, que sería en este caso el diámetro, es decir, L es muchísimo mayor que el diámetro y aplica para cualquier región fuera del, en este caso, cable, porque si lo queremos aplicar justamente dentro, pues en principio es donde hemos partido. La premisa fue: el cable no tiene estructura. No podemos decir nada dentro, pero sí podemos decir qué es lo que pasa fuera. Cuando querramos estudiar con más detalle esto, ya no consideraremos un cable, por ejemplo, sin dimensiones, sino, por ejemplo, un cilindro muy largo tal vez, pero con dimensiones. Ahí sí podremos averiguar cómo es el campo dentro, en este caso, de ese cilindro, dependiendo que sea un conductor o un dieléctrico, porque el comportamiento sería también diferente siendo un u otro caso, ¿ok? Entonces, eso lo veremos en problemas posteriores, de todas maneras, ¿ok? Entonces, vamos por un ejemplo más, me parece. Podemos hacer un ejemplo, bueno, un par más, me parece, podemos hacer, ¿ok? Déjenme ver aquí y continuamos.